nosotros rescatábamos un hilo muy interesante de quien se identifica como el Principito TW en Twitter, y nosotros tomábamos dos casos de este hilo para proponer. Decíamos, leíamos del Principito: resulta que sobran mujeres que inspiran, tenemos muchas poetas indígenas perfectas como agregada cultural para España, lingüistas, promotoras culturales de sus pueblos, dignas representantes de la resistencia de la cultura en México. Celerina Sánchez es una de ellas, y yo leía su poema El nacimiento de la primera mujer. Brotaron los ecos de la vida al son del universo y nació la primera mujer. En una explosión de estrellas descendió a la tierra con la lluvia. Bajó como serpiente de lluvia en un arco iris en espirales, con nubes hermosas quedó cautivada de esta tierra bendita, dadora de vidas, sembradora de auroras. Camina en el alba para parir luciérnagas, bajo el rocío de la madrugada, resquebrajando el silencio virginal de cada día que empieza. Y hablábamos de Celerina Patricia Sánchez Santiago, una poeta, traductora y promotora cultural perteneciente al pueblo ñu. Ella es de Oaxaca, del área mixteca, y licenciada en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo también señalaba que una paisana mía de Sonora, Emilia Buitimea Yocupicio, de origen mayo, poeta originaria de Guatabampo, Sonora, se dedica a la promoción cultural a través de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que ha colaborado en antologías de poesía como Minificciones en Sonora. Por lo que dijo el presidente, pues qué bueno que presta atención a las redes sociales. Me imagino que ha de haber leído hilos como el de este personaje, el Principito, o en un descuido y por ahí se enteró lo que se dijo en Sin Censura, porque estas son las declaraciones, échemela Ceci, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento nuevamente ahora de las colegas, Erika Ramírez, la colega de la revista Contralínea, sobre Brenda Lozano, la nombrada y muy criticada agregada cultural en la Embajada de México en España. El caso que planteas, pues es un asunto también, ¿sí?, de moralidad, de congruencia. Si no se está de acuerdo con nuestro proyecto, ¿cómo nos van a representar? Nosotros tenemos un diferendo con la monarquía española, porque les envié una carta para que ofrecieran una disculpa por los excesos que se cometieron durante la invasión, la conquista, y ni siquiera tuvieron la amabilidad de contestar la carta que les envié. Al contrario, la filtraron al país, a los medios que están al servicio del poder económico y del poder político en ese país, en España, para lanzarse en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo va a ir a representarnos a ese país? Quizá justo estas prestaciones. Sí, lo que voy a proponerle a Marcelo es que quien nos represente en lo cultural sea una mujer indígena, una poeta del Istmo, de aquí, del centro del país, mexica, que hay hombres y mujeres con mucha
preparación y ya ni hablar de cultura. Ellos encarnan la cultura. Entonces, vamos a cambiar eso. Pero vamos a cambiar eso, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que también está para el debate. ¿Por qué no dijo nada públicamente? ¿Por qué no dijo algo Marcelo Ebrard? Y termina siendo el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente el que le ponga pecho a los dardos y que termine corrigiendo la plana con un le voy a sugerir a Marcelo. Si bien es cierto, el presidente lo deslinda de responsabilidades al canciller, pues sí creo que ameritaba que Marcelo Ebrard se pronunciara y que no creciera esto tanto. Dice el presidente, ¿cómo nos va a representar alguien que no está de acuerdo con nuestro proyecto? Se acabó. Ese era el punto desde el principio, Jorge Gómez Naredo. Sí, y bueno, creo que también hubo cosas que fueron muy malas en este caso, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo el encargado de la diplomacia cultural mexicana, que renunció él sí antes, unos días antes, pero que ayer sacó una carta que era una carta terrible, como diciendo que Pedro Salmerón era el que coordinaba todo y que era un ataque en su contra y un ataque contra Brenda en una defensa que hace, que me parece que esa carta es de un nivel bajísimo, y que eso demuestra que el señor nunca debió haber estado en ese cargo que ocupó. Y yo creo que otra de las cuestiones muy simbólicas, y me parece que esto es algo que hace como mucho clic con la gente, con el pueblo, es que el clamor en redes sociales y el clamor de la indignación en términos generales de la población, pues es escuchado por el presidente, ¿no? Y entonces, y esto es algo de la belleza de la que existe en este momento periodísticamente hablando. O sea, puede ir la gente, un periodista, a preguntarle, oiga, señor presidente, hay indignación acerca de un caso, y el presidente escucha, y el presidente responde. Y yo creo que eso es muy complicado de que se dé, y me parece que hay como simbólicamente una escucha de parte del gobierno federal acerca de un proceso que era muy indigno, y que era que Brenda Lozano, con esos memes y con esas críticas, y con ese no coincidir con un proyecto de país del cual muchísimos creen y cual muchísima gente está puesta en defenderlo, pues que ella la representara ante un espacio tan importante como era la representación cultural en España, ¿no? Entonces me parece que ahora sí como que esta historia terminó en final feliz, ¿no? Pues ojalá que así sea, digo, de lo que dice el presidente a que bajen del nombramiento a Brenda Lozano todavía hay un trecho. Me parece que se cae de la mata, pero pues hasta no ver, no creer, con mucho respeto lo digo. Jorge, ¿con qué te despides en tu reflexión, en tu análisis?